Muy buenas tardes, tengan ustedes, amigos, amigas, participantes en este sexto diálogo sobre educación, inclusión, convivencia y paz. Es para mí, pues, como siempre, un honor dar el inicio, el arranque a esta sesión. Han sido sesiones muy interesantes, muy ricas, llenas de sabiduría, tal como preveíamos desde un principio. Y el tema de hoy va a ser muy importante para todos nosotros, dado que el asunto es abordar desde la investigación el asunto de la convivencia, ¿no? Es decir, todos sabemos que de pronto la realidad nos confronta con nuevos problemas, nuevos desafíos, de pronto no alcanzamos a entender qué está ocurriendo y de pronto por eso conviene entrarle desde la investigación, ¿no? Es decir, que entender, conceptualizar, definir los nuevos problemas es importante, porque dependiendo del enfoque, dependiendo de la concepción que tengamos de la realidad, de eso dependerá evidentemente lo que podamos hacer, intervenir para mejorar la paz y la convivencia. Agradezco profundamente, como siempre, por supuesto, a nuestro director, al doctor César Santoyo Muñoz, director del ICIDEM, quien pues favorece que esto sea posible a través del equipo de apoyo de Juan Carlos y de Lalo, ¿no? Para que esto sea posible a través de las herramientas digitales con que contamos, ¿no? El tema de hoy, insisto, es el tema de la investigación sobre la convivencia, desafíos, retos, pendientes. Voy a agradecerle pues, profundamente a nuestro compañero amigo, viejo amigo de andanzas y de tareas, al casi doctor Edgar Casillas, quien nos acompañará hoy como moderador de esta sesión, al igual que muchos de nosotros, igual egresado del ICIDEM. Y pues Edgar, te dejo la palabra. Y a todos, gracias por acompañarnos. Saludos, abrazos y que la sesión sea grata para todos. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y de antemano agradecerte el permitirnos participar en estos eventos tan importantes. Pues muy bienvenidos el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante. Tiene que ver con, ya lo mencionó el doctor Ponce, perspectivas en la investigación sobre convivencia escolar, avances, retos y desafíos. Y bueno, el día de hoy tenemos dos ponentes de lujo, que hay que aprovecharlos, hay que preguntarles, hay que exprimir todo su conocimiento. Este espacio lo que busca es abrir el diálogo y la reflexión hacia estos temas. La dinámica de trabajo, por cuestiones de tiempo, se abre el chat y ustedes pueden estar realizando una serie de preguntas que al final de la presentación se les dará un espacio a cada ponente para que nos la pueda responder. Esto es por cuestiones de tiempo y para no interrumpir la ponencia de cada uno. Les recuerdo que a través del chat también se pondrá el registro de inscripción. Es muy importante que registren para tener su asistencia, así como en Facebook Live también se pondrá este registro de asistencia. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la doctora Teresa Prieto. Tendrá de 20 a 30 minutos para su intervención. Luego abriremos un espacio para las sesiones de preguntas y respuestas y luego continuamos con el doctor Claudio Carrillo. Entonces me permito presentar a nuestra ponente. Ella es socióloga de formación, tiene una maestría en Ciencias de la Educación y es doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Trabaja en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas como profesora investigadora de tiempo completo. Y bueno, es autora de innumerables textos y artículos, tanto a nivel nacional como internacional, relacionado a temas de violencia en las escuelas, conflictos y acuerdos de convivencia,
prevención y atención al maltrato en niños y niñas, adolescentes y mujeres, la función de la autoridad escolar y familiar en los conflictos entre pares y las narrativas de maltrato y violencia como una herramienta para identificar una realidad, además de desarrollar propuestas para mejorar la convivencia y formación ciudadana y en educación para la paz. Pues sin más, doctora, le cedemos el uso de la palabra y muchas gracias por su participación. Buenas tardes a todas y a todos. Amigos, gracias a Diálogos sobre Educación, al ICIDEM, por hacer posible esto. Gracias a ti, Edgar, por la presentación, al doctor Víctor Ponce, siempre con su gentileza y amabilidad, que nos hace el favor de invitarnos. Y bueno, pues gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo creo que hay mucho que dialogar y mucho que aportar a este tema tan interesante y pues que no termina, ¿no? Porque como siempre lo he dicho, el tema de violencia y convivencia y estudios de paz sufre como metamorfosis cotidianamente, entonces se va transformando, porque también las sociedades se están transformando y hay cambios, entonces pues los temas y las investigaciones también tienen que irse modelando de maneras nuevas por las mismas condiciones y épocas que nos están condicionando, ¿no? Como esta terrible pandemia que pues no nos la esperábamos y que pues nos ha trastocado nuestras vidas de manera definitiva y más nuestras prácticas educativas y docentes. Entonces, pues voy a iniciar a compartir mi trabajo, mi PowerPoint, partiendo pues de dos etapas. La primera etapa yo la voy a tomar donde pues no podemos descontextualizar el ambiente social en el que vivimos para hablar de convivencia, paz, solidaridad, etcétera, ¿no? Tenemos que hablar de un contexto social en el cual nos desenvolvemos todos y pues somos vulnerables. Voy a compartir la pantalla en este momento para iniciar. Y bueno, esta investigación, les digo, pues este trabajo lo compartimos entre el doctor Claudio y su servidora, y yo primero quiero ver el tema de investigación sobre violencia escolar, algunos avances, retos y la construcción de convivencia, pero más bien es una reflexión de cómo el contexto nos está permeando nuestra práctica, nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Como gestores educativos, pero también como gestores de paz y de convivencia en las escuelas. Entonces, pues vemos que en nuestra sociedad la violencia se ha normalizado, ¿no? Y que en los últimos 5 años, pues el nivel de paz ha deteriorado. En el 2019 ya estaba deteriorado el 27%. Y pues en 23 estados había empeorado. Y 9 pues mostraron mejoría. Pero vemos que a pesar de la pandemia, pues estos indicadores de violencia siguen aumentando, por ejemplo el caso de Guanajuato, de Guerrero, y pues ha aumentado, ¿no? Sobre todo la tasa de muertos desde el 2015 hasta lo que iba del 2019 había aumentado, y pues sí dice mucho de la tranquilidad y la paz social, ¿no? De acuerdo a los índices de paz de México, aquí está la liga de donde fue tomado. Y bueno, aquí vemos que hay 4 violencias que afectan la paz en México, ¿sí? La primera es los conflictos de carteles que vimos pues que ahorita se han reforzado y pues tenemos ya un indicador de más de 30 carteles en México. Sí, los delitos también relacionados con drogas, que bueno, parten también del primer punto, también que obedecen a dinámicas distintas de la vida, de la violencia política que también se vive en el país. Las violencias oportunistas y las violencias interpersonales. Y aquí vemos pues cómo
las violencias, ¿verdad? Que se dividen en 4, las violencias políticas, las violencias oportunistas, como son el robo, la extorsión, las violencias interpersonales, que tienen que ver con asalto, violencia familiar, el conflicto de los cárteles, que tiene que ver con el narcomenudeo, muertos por conflicto armado y delitos de mayor impacto que tienen que ver con la delincuencia organizada, ¿no? También, pues, dentro de las violencias oportunistas se pueden ver el secuestro, pues, los robos de todos los tipos, etcétera, y que de alguna manera en este tiempo pues se han incrementado, ¿no? También las violencias interpersonales con los delitos sexuales, la violencia familiar, el asalto, los feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces vemos, pues, por ejemplo, que los feminicidios en el país se incrementaron en los últimos meses, pues bastante, ¿no? Y vemos que a pesar de la pandemia, los feminicidios de niñas y adolescentes no han bajado ni han parado. Entonces, han ido en aumento y pues vemos que los casos son repetidos y desgraciadamente los seguimos viendo día a día, con nuevos casos de niñas, jóvenes y también adultas asesinadas. Entonces, pues vemos aquí que desde lo educativo, pues no podemos dejar de ver este contexto estructural que está detrás de nuestra paz y de nuestra convivencia. O sea, no podemos hablar de convivencia y paz si no hablamos de los problemas estructurales que hay en el país y que nos están agobiando. Por eso es importante tener muy claro el concepto de paz, ¿sí? Que tiene que ver con individualidades, pero también con sociedades, con derechos humanos, con derechos de las personas, de la sociedad, ¿sí? Y bueno, donde se busca un equilibrio, donde podamos resolver conflictos por medios pacíficos. Y bueno, la violencia, pues ya por todos sabido, es una negación de los derechos humanos, reflejado en problemas sociales, en enfrentamientos físicos, enfrentamientos con una integridad social. También, pues tiene que ver otro tipo de violencias, ¿no? Psicológicas, físicas, económicas y violencias indirectas también, estructurales, que decimos, bueno, pues es la pobreza, es la cuestión de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos afecta, ¿no? Y también pues una estructura política que está imponiendo ciertos valores y normas. Y bueno, la UNESCO decía que las guerras nacen en la mente de los hombres y es ahí donde también pues uno puede construir baluartes de paz. Y desde ahí estamos partiendo pues muchos educadores, ¿no? Desde la resolución de conflictos, que uno de los fundadores fue Johann Galtung en 1950 y 70, en la Guerra Fría. Él señalaba que pues la guerra, hay una guerra, una paz, dice que tenemos que buscar todos los seres humanos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social. ¿Por qué? Porque está basada en el amor, en el aprecio a la vida, en el aprecio a todos los seres humanos, basada en la bondad y centrada pues en las necesidades básicas. Se dieron 3 personas, Burton, Galtung y Lederach, que ellos eran idealistas de la paz. Y como idealistas de la paz, ellos fomentaban esa resolución de conflictos por medios pacíficos, ¿sí? Donde conflicto tanto emocional, social, es un problema para resolver. Ellos lo veían como un problema a resolver y que tenía que ver con una construcción de una cultura de paz, de empatía, de no violencia y de creatividad. Y yo creo que es un buen consejo para todos los educadores
como seguir este posicionamiento, no caer en la desesperación y continuar con la esperanza de que se pueden construir mundos alternos donde no haya tanto sufrimiento, ¿sí? Porque, bueno, en este momento vemos que la violencia estructural, ¿verdad?, condiciona situaciones injustas, ¿verdad?, de represión, desarrollo desigual, discriminación, pobreza, etcétera. Y bueno, todo esto provoca mucho dolor. Y esta violencia estructural es silenciosa, estática y puede parecer hasta incluso natural, ¿no? Lo vivimos naturalmente. Ya nos tocó vivir así, pues nos resignamos. Entonces, Galtung decía que la paz depende de la gente, que hace sus propias políticas de paz en el nivel micro, en el nivel social, en el nivel familiar, también, o sea, podemos construir un mundo nuevo desde nuestros hogares, pero también en el contexto donde nos desenvolvemos desde nuestra trinchera. Un maestro tiene un potencial tremendo para crear espacios de paz en su comunidad y en su labor didáctica pedagógica. Pero aquí decía Galtung que teníamos que ser muy creativos e imaginativos para crear espacios lúdicos donde podamos aprender y enseñar también la paz. Entonces, la construcción de paz implica un cambio social con justicia, ¿verdad? Y el objetivo principal es prevenir. O sea, siempre tenemos que buscar prevenir los tipos de violencia que se pueden generar en el aula y fuera de ellos. Porque ahorita vemos pues, otros tipos de violencia que se están generando en las redes sociales y lo vemos pues con alumnos agresivos o maestros que también pues están siendo agresivos con sus alumnos. Y lo vemos porque pues ya se ha socializado, ustedes lo han visto en las redes sociales, violencia de maestros a alumnos, porque no tienen la computadora, porque porque no se ven, etcétera. Entonces, pues curiosamente hay alumnos que sus condiciones no les dan para tener una computadora. De hecho, algunos no tienen ni saldo para pagar su teléfono y tener línea con el maestro. Entonces, las condiciones de los alumnos no son todas iguales, ni de los profesores tampoco. Y ya empezamos a ver conflictos, ¿no? Entonces, decíamos que una de las alternativas es la prevención. Y estas son algunas formas de prevención, ¿sí?, que podemos tener, desde situacional, que reduce las oportunidades de la ocurrencia del delito a partir de transformaciones ambientales. O sea, desde nuestro ambiente hay que hacer transformaciones que impacten en nuestras vidas y en la de los alumnos, porque si no impacta en nuestras vidas como académicos, ¿cómo queremos transformar ese ambiente? Si nosotros llegamos molestos, enfadados, no nos gusta lo que hacemos, porque vemos que hay profesores como que no les gusta lo que hace, o las tecnologías actualmente pues los han inquietado mucho, los han movido mucho de su espacio, ¿no? De su espacio presencial, y ahora pues esto los estresa o los molesta, ¿no? Porque a veces pues desconocen el potencial de las redes y se sienten mal, porque pues necesitamos saber qué está pasando, ¿no? También con algunos profesores. Prevención psicosocial. Incide en la capacidad individual para desarrollar habilidades que permitan enfrentar entornos violentos y delictivos. En este momento, yo he hecho trabajos de investigación y nos hemos dado cuenta que en los últimos días y en los últimos meses, esta nueva normalidad ha tenido fuertes impactos en los niños y jóvenes. Esta pandemia
avisora incremento dramático de depresión y de intentos suicidas de los jóvenes. Yo lo he tenido en alumnos que me han comentado que tienen depresión, que tienen angustia, y pues trato de canalizarlos con un psicólogo, platicar con ellos, hacer grupos focales, porque realmente están pasando por etapas que los maestros debemos también de reconocer. Posiblemente también los maestros estemos pasando por lo mismo, pero los jóvenes pues no tienen acompañamiento en este momento y requieren estar acompañados, nuestros alumnos. Quizás nuestro trabajo se ha duplicado o triplicado, pero tenemos que estar muy atentos y estar previniendo estas situaciones, ¿sí? Entonces, también pues, la prevención secundaria seleccionada, centrada en acciones hacia la persona que se encuentra en grupo en los cuales reside el riesgo de convertirse en agresores o víctimas de la violencia. También el ciberbullying, la agresión en línea también se ha acrecentado entre los jóvenes. Es una forma de divertirse, de la famosa carrilla, que también hemos observado que se ha incrementado entre las chicas y los chicos, ¿sí? Y también el acoso sexual y la intimidación. También, bueno, tenemos que ver la prevención social, que aborda las causas de violencia y crimen actuales, los factores de riesgo y protección. También cómo desde las redes se hacen extorsiones, se hacen secuestros, se hacen robos de tarjetavientes, y pues hay que estar previniendo también. Prevención comunitaria, también de gobiernos y ciudadanos, o sea, estar en contacto con los entes o con las personas que hacen las leyes para trabajar con prevención. Por ejemplo, ahorita un sector muy descuidado es el de los jóvenes que los estamos dejando desprotegidos y descuidados en sus cuartos encerrados, y pues no sabemos lo que hacen. Se la pasan todo el día en su cuarto encerrados y no sabemos si están sufriendo vandalismo, si están haciendo vandalismo o si están teniendo conductas disruptivas, o ataques cibernéticos. No sabemos qué está pasando en los cuartos de los jóvenes, ¿no? Tenemos que estar atentos a qué están haciendo nuestros hijos, porque en una encuesta que hice se la pasan más de 12 horas encerrados en su cuarto en redes. Entonces, eso ya es una adicción. Pues, ¿qué hacen esas 12 horas? Hay que saber qué están haciendo. No todo ese tiempo se la pasan en clases. Y bueno, sobre todo hay que pensar en todo ese tipo de prevenciones para evitar riesgos y victimización y reproducción de violencia, ¿no? Que la podemos prevenir. Y este es otro nuevo momento en que los investigadores del tema de violencia tenemos que ver con otra mirada, ¿sí? Con otra mirada, que esta nueva normalidad nos lleva a esa nueva mirada y conocer más a nuestros jóvenes. No los debemos de perder de vista, porque ellos nosotros en nuestro caso que tenemos más de 30 años de profesores, la mirada ha cambiado, porque también ha cambiado la sociedad, pero este entorno tan violento tiene que verse de otra manera y tener nuevas anteojeras. Porque, por ejemplo, yo he detectado que chicos se están conectando con grupos del crimen organizado para tener trabajo. Entonces, ¿cómo un chico de facultad anda buscando trabajo con el crimen organizado, ¿no? Eso es preocupante, porque por las redes sociales los están contactando y les están ofreciendo trabajo. Entonces, hay que ver con otra mirada qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando entre nuestros jóvenes? También, bueno, es importante prevenir cualquier tipo de violencia
venga de donde venga, ¿sí? Y tenemos que identificar, bueno, hay 8 ámbitos de intervención para trabajar con una cultura de paz y de convivencia a través de la educación. Uno es el estudio de ciudadanía y ver también qué están haciendo promotores de paz que trabajan en comunidades fuera. Yo creo que ya tenemos que trabajar con los sujetos de viva voz, que ellos nos digan qué sienten, cómo se sienten, y también no ser intelectuales orgánicos, sino entrar a campo de acción con ellos, porque eso nos da más cercanía con los problemas y con las personas. Para eso, pues, tenemos que trabajar, mejorar la convivencia, cómo mejorarla desde el contexto interno, ¿no? Desde las entrañas del problema, es decir, desde ellos. Y cómo podemos prevenir las violencias antes de que lleguen, que es muy complejo, por ejemplo, entrar a las familias, entrar a los contextos que son violentos, de comunidades violentas, pero tenemos que hacer un esfuerzo y entrar por ejemplo, yo he visto mujeres muy valientes y hombres que entran a trabajar con presos, a trabajar con comunidades muy marginadas, con comunidades violentas, y logran resarcir y tejer redes sociales entre ellos, redes de comunidad, de apoyo, de solidaridad. También es importante, pues, un desarrollo económico sostenible, que aquí, pues, tenemos que cerrar filas para exigir al gobierno la reducción de desigualdad económica y social, la pobreza, que, bueno, es complicadísimo, garantizar la seguridad alimentaria, de salud, la justicia social, etcétera, ¿verdad? Y también, pues, el respeto de los derechos humanos, que es importante, donde debe de haber libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, seguridad, ¿no? Que pide la gente, porque la gente se siente insegura en las calles, igualdad entre hombres y mujeres, evitar las relaciones asimétricas, una participación democrática, comprensión, respeto, tolerancia y solidaridad, que ya habíamos dicho, una comunicación participativa y libre circulación de la información y el conocimiento, y desarme. Sobre todo esto, trabajarlo de temprana edad con niños y adolescentes. Si trabajamos con niños y adolescentes una cultura de paz, de convivencia y de solidaridad, ellos van a aprender que hay otras formas de vivir. Y los maestros aquí tenemos un papel clave y fundamental, porque somos punta de lanza de un cambio que nos va a beneficiar a todos. Entonces, por eso es fundamental el trabajo que hacen los maestros de preescolar, de primaria, secundaria, y los niveles superiores pues también, pero es básico los años iniciales de la niña y el niño, porque el niño no nace violento, lo hacemos violento con nuestra cultura. La niña no nace sumisa, abnegada, sino que así la formamos. Entonces, hay que evitar las relaciones asimétricas entre niñas y niños desde temprana edad, para que no asuman un rol que ya estereotipadamente se lo vamos poniendo como vestido, ¿no? Entonces, para eso yo considero que es importante desde nuestra trinchera diseñar proyectos de paz y convivencia en las escuelas. Si quieren proyectos humildes, tampoco de miles y millones de gentes, ¿no? Como ahorita, pues, la investigación cuantitativa dice el tanto por ciento de las mujeres sufre violencia, pero no nos dice qué tipo de violencia y cómo la vive. O sea, estar con el sujeto y ver cómo vive y cómo sobrevive a esas situaciones terribles de violencia. Pues yo propongo que se trabaje con proyectos de paz y convivencia en la escuela, ahora desde esta mirada, desde de este espacio cibernético también, y ver, por ejemplo, población
aquí se armaría de esta manera este proyecto, o sea, a ver qué población se va a destinar a este proyecto. ¿Qué instancias institucionales pueden ser aliadas en nuestro proyecto? La Secretaría de Educación Pública, el ICIDE, mi directora, mi espacio de trabajo, yo, otra compañera que también quiere trabajar el tema. El proyecto también tenemos que preguntarles si fortalece la participación ciudadana entre las niñas, niños y la comunidad, y jóvenes también, jóvenes, adultos, y si genera espacios de convivencia y paz. Ahora hay muchos investigadores y también promotores de convivencia, asociaciones que están trabajando con cuestiones de paz en línea. Entonces hay que ver qué están haciendo, cómo están haciendo sus proyectos y programas para trabajar esto. ¿Y qué recursos contamos? ¿Y cuáles son los que necesitamos? Y si es sostenible el proyecto. No solo en términos académicos y metodológicos, sino también humanos. O sea, el recurso es sostenible. Sí, vamos echándolo a andar. Entonces es una invitación a que ustedes sean promotores de la convivencia desde sus espacios. Y bueno, el proyecto es poner su nombre, ¿sí? Descripción general del proyecto, ámbito de acción, qué actores van a estar involucrados, los alumnos, los profesores, problemas o necesidades educativas, culturales y sociales que atiende, y qué estrategia de acción. Por ejemplo, yo les comentaba que ahorita es importante recuperar todo lo emocional, lo psicoemocional que están viviendo nuestros niños, y no estaría de más que tuviéramos una hora o una media hora para trabajar con ellos ese aspecto, el psicoemocional. Cómo están viviendo todo este confinamiento los niños y cómo están viviendo también los padres, ¿no? Porque les van a decir los padres, no, pues se orina en la cama desde que está la pandemia, come mucho, no come, duerme todo el día, no duerme, o sea, también, ¿qué está pasando con esos niños? Yo lo veo triste, está encerrado en su cuarto, hace berrinches, porque bueno, también la familia puede decir, es que en la sala tengo primero C, y en el comedor primero D, y en la sala está mi esposo trabajando, y yo estoy trabajando en otro lado. Entonces ya nuestra casa se ha convertido en una escuela. En el comedor está la niña de secundaria, en la cocina está el otro niño, en la sala está. Entonces, ¿qué pasa con esa cotidianidad que se trastocó completamente, ¿no? Y aquí, pues, no dejar de ver los 4 pilares de la educación, que ya los conocemos perfectamente, y que, pues, Delors también la UNESCO y Delors nos dice, ¿no? Es importante dentro de nuestra propuesta que estos 4 pilares no se nos olviden, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, que aquí pues es importante recuperar el pluralismo, la comprensión mutua, la paz, la diferencia que hay entre los niños, los jóvenes, respetarlos, respetar sus diferencias y aprender a ser, que son fundamentales, importantes. Vemos que aquí ya está lo psicoemocional muy, muy fresco y muy importante, ¿no? Como poder influir sobre el propio entorno, participar y cooperar con los demás. Entonces, adquirir instrumentos de comprensión, acciones que les sirva para su vida, para vivir mejor, para ser felices. Esto es fundamental. Cuando dicen, ¿qué quieres que sea tu hijo cuando sea grande? ¿Y tú qué dices? Quiero que sea feliz. ¿Sí? Porque siendo feliz no va a recurrir a las drogas, no va a recurrir a los excesos, se va a saber moderar, se va a saber respetarse a él y a los demás. Entonces, es importante que trabajemos estos espacios sin cansarnos, porque es parte
de nuestro trabajo y de nuestro amor a este trabajo que elegimos por voluntad propia, ¿sí? Estamos como profesores porque lo escogimos como voluntad propia y por amor al arte y por amor a la educación. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico para esta cultura de paz, ¿verdad?, que queremos propiciar en los espacios escolares, principalmente para ver, como dice el doctor Claudio, el tamaño del animal que vamos a investigar, el tamaño del problema, la descripción, qué necesidades, problemáticas, ¿verdad?, hay. Después del diagnóstico que vimos, pues hay problemas, por eso los vamos a investigar. ¿Qué objetivos tenemos en la propuesta? ¿Qué objetivos buscamos? La descripción de los referentes teóricos conceptuales que vamos a emplear, las herramientas metodológicas, qué técnicas vamos a implementar para resolver ese problema, y las propuestas o estrategias de incorporación de cultura de paz y convivencia en la escuela. Podemos empezar con algo pequeñito, como lo que decía Víctor anteriormente, que pues el árbol de la vida, por ejemplo, se puede aplicar en niños, en jóvenes, en adultos, en estudiantes, en obreros, etcétera. Y es un trabajo muy bonito que a los niños los hace empoderarse, identificarse, respetar a los otros, tener valores de amor y de afecto y de sensibilidad, ¿sí? Es muy cualitativo este proyecto, pero es muy interesante porque te recupera muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, yo trabajé en una ocasión con vacunas por la paz y pues las vacunas eran simbólicas. Yo los estaba vacunando con algo peor que el coronavirus, la violencia. Y los niños se la creían, pues los niños creen lo que uno les dice, ¿no? Y aquí precisamente hay que aprovechar esa creencia de que es posible la paz y los niños la creen. Por eso es fundamental trabajar con los niños. Entonces, esa jornada de vacunación fue un éxito, porque fueron compañeros, enfermeros de ciencias de la salud a vacunar a los niños. Y eran vacunas donde les daban juguito, sí, les daban juguito y pues los niños estaban vacunados contra la paz, contra la violencia, para promocionar la paz. Entonces, pues les digo, son cosas pequeñas que a veces funcionan y aquí pues, qué decirles que ustedes son grandes maestros y tienen mucha creatividad y mucha imaginación para trabajar estrategias que fomenten la paz, la solidaridad y el respeto. Y finalmente, pues nos quedamos con una frase de Nelson Mandela, donde dice que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y en este momento de pandemia, considero que la educación puede ser un arma fabulosa para contrarrestar esta epidemia que nos ha lastimado a todo el mundo y que continúa lastimándonos y que, bueno, educándonos en una salud no nada más médica, sino en una salud emocional, en una salud social, que nos lleve pues de la mano a ser mejores ciudadanos, a ser mejores personas. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar una lección y es que el mejor cuidado es en este momento la sana distancia. Es el mejor cuidado. Y los niños pues van a llegar de otra manera a las escuelas. Nos vamos a incorporar de otra manera a las escuelas. Y tenemos que ser pues muy cautelosos de esa llegada porque precisamente las maestras y maestros se van a encontrar con nuevos conflictos que tendrán que resolver en su momento y son tan sabios que van a resolverlo, considero, de muy buena manera, sobre todo por las formas de estar y de ser en la escuela. Muchas gracias, muy amables
y pues los dejo con el doctor Claudio Carrillo. Le agradecemos a la doctora Teresa Prieto por tan interesante ponencia. Recordarles que tienen el chat para compartir sus ideas, preguntas o inquietudes sobre el tema observado, abordado por la doctora. Me equivoqué al inicio, no se hace un intermedio, sino continuamos con la presentación del doctor Claudio Carrillo por las cuestiones de tiempo. Una disculpa por ese error. Pero al final les pasaremos las preguntas a nuestros ponentes para poder despejar sus dudas y presentar sus comentarios. Bueno, les presento muy rápidamente el currículum del doctor Claudio Carrillo, quien será nuestro siguiente ponente. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Educación por la Universidad de Guadalajara y doctor en Psicología. Es profesor investigador de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, profesor con perfil deseable, y es autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con la investigación educativa y temas interculturales. Además, es especialista en temas de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños y adolescentes. También es especialista en temas de violencia y de educación. Le agradecemos mucho al doctor Carrillo y, pues sin más, le dejamos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Muy agradecido con el maestro Víctor Ponce, con el maestro Edgar Casillas, con la institución que respalda y está apoyando este evento. Bueno, pues el tema que yo voy a abordar es un tema que en realidad se desprende después de haber hecho una revisión sobre qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está investigando, cuáles son los escenarios que se están pretendiendo desarrollar en este tema. Pero para ello, antes de hacer la presentación en sentido estricto, me gustaría dar un antecedente. Generalmente, cuando nosotros nos incorporamos al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues el tema que predominaba hace poco más de 15 años era el tema relacionado con la violencia en las escuelas. Y bueno, pues hubo todo un proceso de caracterización que nos llevó a lo que luego, con la formulación del Estado del Conocimiento 2002-2013, se convirtió en un texto en donde los referentes de investigación pues ya no solamente se circunscribieron al tema de la violencia en las escuelas, sino que abordaron incluso otras temáticas muy importantes, como el tema de la violencia de género, la cuestión de las adicciones, la cuestión de la violencia en universos donde tenemos alumnos discapacitados, y este tema particularmente de la convivencia, que vino a impulsarse de manera muy significativa por un personaje muy valioso, que es la doctora Cecilia Fierro, y que de alguna manera, pues yo creo que es un referente importante no solamente en México, sino también en América Latina. Y bueno, pues el sentido de la reflexión y en un intento de acompañar un poco las reflexiones que hizo la doctora Tere Prieto, pues voy a tratar de hacer una exposición breve de cuáles son las cosas que podemos identificar y desde dónde se están planteando para hacer trabajo de investigación sobre el tema de convivencia en las escuelas. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva. Bueno, una cuestión que se antoja de principio hacer regularmente es una propuesta de cuál es el marco conceptual y regulador desde donde estamos partiendo para entender esta cuestión de la convivencia. Y aquí precisamente una cita de Taylor, donde dice que la convivencia está implicada en la naturaleza gregaria de la especie humana
Una gran parte de la acción humana solo se da en la medida en que la gente se entiende y se constituye como una parte integrante de unos otros. Dice él que nos hacemos con los otros. Desde el nacimiento y la crianza está implicado el vínculo que al crear en nosotros y distingue claramente al otro. En esta distinción entre nosotros y los otros está presente el tema del cuidado y el aprecio por el otro próximo, así como la fuerza y la violencia hacia los distintos. Esta definición es importante porque de alguna manera pues, es el marco regulador del que estamos partiendo, es decir, cómo la convivencia la entendemos como lo que, por ejemplo, autores importantes de la filosofía alemana le llaman el reconocimiento, es decir, el reconocimiento de la otredad como un punto de partida generador y gatillador del tema de la convivencia. ¿Continuamos? Bueno, después de que se hizo un reconocimiento de qué es lo que se había investigado, precisamente en el estado del conocimiento, nos dimos cuenta que hay una confluencia de distintas disciplinas y enfoques que abordan el mismo tema de la convivencia, pero desde distintos aristas. Y es aquí cuando aparecen precisamente esta perspectiva de la educación para la paz y los derechos humanos, la educación para la democracia, que es otro enfoque, el tema de la educación inclusiva, la educación y el género, la educación y los valores, el tema de la educación intercultural y el tema de la educación cívica y ética. Como ustedes saben, detrás de cada una de estas líneas, disciplinas y enfoques, hay toda una serie de programas que se han formulado, tanto desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva no institucional, que han de alguna manera como privilegiado la existencia de ciertos enfoques que en un momento dado se logran constituir en programas de intervención educativa en los distintos espacios escolares. Aquí no vamos a discutir si un enfoque es mejor que el otro, porque yo creo que tiene mucho que ver con el planteamiento que hizo la doctora Tere anteriormente cuando les hizo la propuesta de cómo en un momento dado se puede formular un proyecto de investigación e intervención en los espacios escolares y solamente es cuestión de identificar qué es lo que queremos privilegiar. Es decir, de acuerdo al diagnóstico que tengamos y al termómetro del clima escolar que hayamos realizado dentro de la escuela, ¿qué en un momento dado se sugiere como más pertinente? Es decir, aquí no se trata solamente de hacer una elección arbitraria, sino que precisamente en función del tipo de problemas que hayan sido identificados dentro de la institución con nuestros niños y nuestras niñas o nuestros jóvenes, es lo que en un momento dado tendría uno que atender y recurrir para hacer una propuesta de intervención más pertinente y más adecuada de acuerdo a las necesidades que la misma institución va demandando. ¿Cómo vamos? La que sigue, por favor. En ese sentido, un antecedente importante que queremos mencionar es cómo es que aparece por primera vez esta temática de la convivencia y la disciplina y la violencia en las escuelas. Y esto ocurre precisamente en la elaboración del tercer estado del conocimiento sobre la investigación educativa 1992-2002. Anteriormente, esta temática no aparecía ni siquiera como tema. Y esta es una parte muy interesante porque nos podemos dar cuenta cómo de repente los paradigmas de las comunidades de investigación van haciendo que aparezcan y que emerjan dentro del campo de la reflexión y de la discusión dentro de las comunidades científicas, cierto tipo de temáticas. Yo recuerdo muy bien que hace poco más de 15 años, por ejemplo, con el tema relacionado con el bullying, era un tema que inclusive llegó a correr el riesgo en uno de los congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de desaparecer como temática,
porque se consideraba que no había los elementos suficientes, la producción literaria suficiente o la investigación científica de rigor, de acuerdo a lo establecido dentro de esos contextos, para que pudiera continuar como un estado de investigación importante. Entonces, si ustedes revisan, precisamente también el tema de la convivencia tiene unas características muy parecidas, es decir, ante la incluso insuficiencia de ser nombrado el tema como un tema de investigación dentro de la educación, regularmente se corre el riesgo de que estos puedan desaparecer o de ser menospreciados o digamos un poco distraídos de la naturaleza de la comunidad como un tema importante. ¿Continuamos? Bueno, este tema de la convivencia como un campo en construcción, que precisamente se refiere a lo que anteriormente comentaba, se encontraba básicamente en 4 coordenadas que menciono enseguida. En este caso, se trataba de una temática que se confundía mucho con el tema de la violencia y la disciplina, y por ello no era reconocida. Se veía la convivencia como una dimensión sustancial de la práctica educativa escolar referida al encuentro entre pares o con los adultos. Se veía también, por otro lado, la convivencia en una situación como una vía que podría producir aprendizajes de valores en términos de acción. Y finalmente la convivencia aparecía en cuestiones relativas a la contribución de la escuela al desarrollo de la sociedad democrática. Es decir, era un tema que estaba difuso, que se confundía con otros campos del conocimiento, y esto de alguna manera no le permitía obtener un rango de reconocimiento para que fuera identificado como una temática aparte y fuera un objeto de investigación. ¿Continuamos? Pero a partir de esta discusión, algo que surgió de manera bastante relevante fue que empezaron a generarse precisamente algunos espacios de reflexión que empezaron a tratar de delimitar el tema de la convivencia, y es así que empiezan a surgir enfoques que ya actualmente son reconocidos, y en este sentido es que podemos identificar varios de ellos, y el primero de ellos es cuando el estudio de la convivencia aparece situado en un punto en el que convergen dos redes de problemas fundamentales. La primera, que aborda la convivencia vinculada a los problemas de indisciplina, las sensibilidades y la violencia en las escuelas, así como su prevención. Y la segunda, asociado a fenómenos como el fracaso y la exclusión de la escuela, de ahí que luego se constituye en un referente del derecho a la educación. ¿Continuamos? La que sigue, por favor. ¿Podremos continuar con la siguiente diapositiva? Bueno, uno de los enfoques que se derivó de todo este proceso fue esta visión del llamado enfoque normativo prescriptivo. Este enfoque, que tenía como intención fundamental la prevención de la violencia, fundamentalmente se enfocó a tratar de abordar aspectos que estaban relacionados con la elaboración de una perspectiva que apuntara a la regulación del impacto de los conflictos, pero que eran manifestados a través de la indisciplina y la violencia en las escuelas. La que sigue. Otro enfoque importante que se derivó de esto fue la noción de que la convivencia podría ser una parte fundamental de la calidad de la educación, y en ese sentido, a partir de los trabajos de Rosario Ortega, se pensó que había un sentido que ella denominó sociojurídico de la convivencia, donde al parecer la convivencia significaba la existencia de una esfera pública que permitía el respeto a los derechos de cada uno sin la discriminación o distinción por razones personales, de clase o de grupo. En este caso, la dimensión psicoeducativa
destacó que los aspectos intersubjetivos eran una condición para la realización de los procesos de aprendizaje. En este sentido, podemos ver que aquí hay una dimensión de carácter social y moral que incluye el reconocimiento del otro como semejante y diferente al mismo tiempo. ¿Continuamos? Bueno, a partir de esta visualización de enfoques, se hizo todo un intento por parte del equipo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de ir formulando un enfoque y una perspectiva que precisamente tratara en un momento dado de generar un posicionamiento importante, y es esta que precisamente formuló el doctor Alfredo Furlan cuando dice que la convivencia, como aquellas acciones que permitan que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y de una cultura de la paz. ¿Cuál es este sentido? El sentido, pues precisamente, de tratar de encontrar un concepto que englobe parte de los enfoques anteriormente señalados, con la idea de precisamente generar una nueva propuesta y una nueva perspectiva para el desarrollo de propuestas y enfoques de investigación innovadores. ¿Continuamos? Bueno, en ese sentido, precisamente a partir de que se hizo un diagnóstico de las publicaciones existentes, se dieron cuenta que había básicamente 3 líneas en las que se había fomentado y desarrollado trabajo e investigación relacionada precisamente con el tema de la convivencia, que estaban relacionados con el tema de la inclusión, la democracia y la paz. En el primero de los casos, la idea de la convivencia inclusiva reconoce la dignidad de todas las personas, partiendo de una valoración de sus características de género, etnia, religión, cultura, grupo social, capacidades, entre otros. Y sus ejes son los que están relacionados con el tema de la identidad del cuidado, la valoración de las diferencias y la pluralidad. Enseguida podemos ver otro enfoque que está relacionado precisamente con la noción de la convivencia para la democracia. Es decir, hay una intencionalidad, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, que tiene el propósito fundamentalmente de generar procesos de participación y corresponsabilidad en la generación y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común de un contexto específico para el manejo de las diferencias y los conflictos. Y un tercer elemento que está relacionado en la siguiente diapositiva con la noción de la convivencia para la tolerancia Regresamos. Una disculpa técnica. Bueno, estábamos tratando de cerrar con el último comentario sobre las diversas formas de convivencia
Y bueno, con esto, de alguna manera, lo que quisimos estar mostrando era precisamente ver cómo estos enfoques sean, primero, el reconocimiento de la investigación realizada en la literatura que tenemos dentro de nuestro país, lo que nos lleva a una definición que propiamente fue construida por el equipo de Cecilia Fierro y colegas, en donde, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver lo que ella le denomina el enfoque de la convivencia escolar de tipo analítico, en donde la primera condición para desarrollar este enfoque es la idea de entender la convivencia, pero como un fenómeno relacional, es decir, como un fenómeno complejo, multireferencial, que no podemos realizar solamente desde una sola vertiente, que no podemos privilegiar solamente una plataforma, sino que tenemos que revisar varias dimensiones que nos permiten ver en su complejidad el tema de la convivencia. El primero de ellos es entender que nuestras instituciones siempre se desarrollan en el contexto de un marco político e institucional que de alguna manera configura la escuela. Es decir, si no entendemos cómo se dan esas regulaciones políticas e inciden en los actores que forman parte de la interacción en el tema de la convivencia, difícilmente podemos identificar las diferencias y las contradicciones que se dan dentro de los mismos. Un segundo elemento que también es fundamental tener en consideración cuando se hace investigación sobre el tema de convivencia es comprender las formas organizativas, administrativas y laborales en las que se desarrollan los sujetos con sus respectivas normatividades. Es decir, tenemos que entender los marcos de que desarrollan una regulación y que de alguna manera tienen un peso importante dentro de la vida institucional. Y un elemento fundamental, que también es una perspectiva que generalmente se han ido planteando por algunas investigaciones, es la comprensión de la cultura escolar o de los climas escolares de las instituciones. Es decir, si nosotros no tenemos un diagnóstico claro de cuál es el entorno ecológico en el que se desarrollan las interacciones de los alumnos, de los docentes, de la administración, difícilmente podemos tener una visualización y una propuesta constructiva y adecuada de cómo se desarrolla este proceso. Pasamos a la siguiente. Finalmente, lo importante de esta última, diapositiva, pues es ver cómo los marcos de construcción, de análisis e investigación de la convivencia escolar deben de tener en cuenta este elemento de carácter multifactorial que en un momento dado puede ser el punto de partida para desarrollar propuestas como la que anteriormente ya habíamos mencionado, propone la doctora Tere, para que nuestros proyectos de investigación e intervención tengan un soporte teórico, metodológico más vasto, más complejo, más completo. Y bueno, pues este es como un panorama de lo que ha ocurrido, lo que se ha identificado dentro de nuestro país. Y bueno, para ello es importante resaltar que existen espacios muy importantes como la Red Latinoamericana de Convivencia en las Escuelas, que es una red muy importante que ha venido a consolidar mucho los estudios acá en nuestro país y en América Latina. Y bueno, pues ahí están las ideas para la discusión y yo por mi parte agradezco para que haya espacio para algunas preguntas que ya por ahí he observado en el chat. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Claudio Carrillo por tan interesante presentación. Y bueno, en este momento abrimos el espacio para sus comentarios y preguntas. Traté más o menos de agrupar por temáticas. Por un lado,
está la duda en lo que tiene que ver con el trabajo que hace el docente. Por ejemplo, Susana Jacqueline dice, ¿se debe priorizar la salud emocional por encima de los contenidos? No sé si gusten contestar o hago varias preguntas y luego pasamos al otro tema. Pues no necesariamente, yo diría, pero hay momentos en que sí hay que priorizar, sobre todo cuando uno ve peligro o que ve que el joven está pasando o el niño por una etapa complicada, sobre todo que tiene ideación suicida o que tiene problemas de tipo emocional muy fuerte, ¿sí? Que sí puede causar un problema más grande. O sea, cuando el maestro detecta ese problema, yo creo que sí es importante trabajar lo emocional de ese niño, quizás no causar a todo el grupo, pero sí a una atención especial a esa criatura o ese joven, que yo creo que se lo va a agradecer toda la vida. El profesor atiendo, la profesora que atiende ese caso. Yo tuve un caso de un chico que se iba a suicidar y yo lo agarré de la pasada porque ya iba muy mal, ya iba corriendo, desesperado, llorando, y le dije, ven, ¿a dónde vas? Y dejé de asistir yo a clases. Pasaban los alumnos, maestra, ¿no ver a clases? No, porque estaba con él conteniéndolo, acompañándolo. Él estaba llorando, se estaba desahogando y me estuve 1 hora con él hasta que le dije, no te voy a dejar solo hasta que no haya otra persona que te pueda sostener. Y perdí esa clase, pero no me importó porque ahora es un chico que ya tiene familia, que es feliz y que superó todo su problema, ¿no? Superó ese momento, porque era un momento de desesperación que con el tiempo pues sanó. Entonces ahí pues ya depende de cada persona. Yo no dejo lo cuestión pedagógica ni académica, pero sí por un alumno yo dejo de asistir a una clase, una alumna que me necesite. Aunque no soy psicóloga, creo que somos sus referentes de los jóvenes y los niños más próximos en un momento dado. Entonces sí tenemos que cumplir esa función. Es mi punto de vista. ¿Sí? Muchas gracias, doctora Teresa. Alejandro Rodríguez, Pati Espinosa y la Aurora tienen que ver con la labor del docente. Alejandro Rodríguez dice, ¿de qué manera los docentes pueden acompañar a los estudiantes agresores o si esto solo se debe de canalizar a servicios especializados? Pati Espinosa menciona que los maestros son piezas fundamentales para la sociedad como transformadores, que son una figura de respeto y que debemos de continuar en ese sentido. Hilda Aurora habla sobre que es indispensable considerar la participación de los padres de familia para identificar los padrones de convivencia. Y Susana Jacqueline hace la pregunta, ¿cómo el docente puede aportar a la cultura de la paz? Así como Gabriela Belén pregunta de cómo dilucidar si las formas de organización de la escuela favorecen o desfavorecen la convivencia pacífica. Pues no sé si Claudio quiera contestar algo, pero bueno, yo creo que tienen razón las compañeras que hablaron. Los profesores somos pieza fundamental como promotores de convivencia y paz en la escuela. De alguna manera, creo que los profesores se han vuelto un tipo de psicólogo al percibir acciones o comportamientos de sus alumnos que no son adecuados, ¿sí? O sea, los maestros nos hemos digamos, por acción, por experiencia, por todo nuestro historial. O sea, si somos profesores es por algo nos marcó para ser profesores, ¿sí? No cualquiera es profesor.
Entonces, sí tenemos cierta intuición, cierta conocimiento, y bueno, de alguna manera, desde ahí podemos promover convivencia y paz, porque también nosotros generamos entre los alumnos esa confianza, ¿sí? O sea, cuando buscamos la paz por fuera, no, la traemos por dentro. Es como el que anda buscando paz interior en China, ¿no? Cuando la paz desde adentro es fundamental. O sea, un maestro que no traiga paz interior, pues ¿cómo la quiere dar a los otros? Imposible. Entonces, yo creo que lo decía una maestra y es claro eso y es correcto, somos pieza fundamental de esta sociedad. O sea, vemos en este momento cómo se desmoronan muchas cosas cuando el profesor no está junto a los alumnos. Ahorita muchos padres de familia, y el mismo gobierno está valorando a los profesores porque dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? En el sentido de somos sostenedores no nada más educativos, emocionales, afectivos. Somos ejemplo a seguir para muchos de nuestros alumnos y jóvenes y niños. Entonces, hay que seguir cuidando esa imagen con buen ejemplo y haciendo propuestas interesantes. Digo, somos creativos, somos imaginativos, tenemos mucho que dar todavía. Y yo creo que es importante que nos preguntemos, ¿cómo queremos ser vistos? Porque nos vamos a ir de este mundo algún día. ¿Cómo tenemos que ser vistos después de esta pandemia? Pero también, ¿cómo queremos ser vistos en nuestra trayectoria de maestros? Porque hemos dado toda una vida de profesores y se nos va a ir la vida, quizás vamos a morir con bueno, antes decíamos con el gis en la mano, ahora con el marcador en la mano vamos a morir, ¿no? Y ¿cómo queremos ser vistos por esos niños, por esos adolescentes, por esos jóvenes? Eso me gustaría que nos preguntáramos. ¿Cómo quisiéramos que nos vieran los otros? En este proceso que estamos sufriendo de pandemia, pero también en otros procesos de acompañamiento, porque lo que hacemos es un acompañamiento con el otro y lo sostenemos en muchos momentos. Entonces, díganme quién hace eso, ¿no? De sostener a 60 muchachos, 40 niños en un grupo. El profesor es el héroe, ¿sí? Ahí sí son casos para supermanes, ¿no? Tenemos muchos supermanes y muchas superhéroes en educativo. Entonces, yo creo que sí somos pieza clave e importante para crear espacios de paz. Y en pequeño, lo podemos hacer en pequeño, no requerimos de un gran foro ni así. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Cindy Anaya nos pregunta si pueden comentar algo acerca de la violencia por bullying homofóbico y transfóbico en el entorno escolar, y por otro lado es cómo se encuentra el estado del arte en torno a este tema. A ver, el doctor Claudio, si quiere tomar la palabra. Bueno, yo voy a hacer un intento con todo y lo pésimo que está mi conexión. Quizás acá, porque tenemos un ancho de banda muy pequeño, partiendo de una habitación a otra la computadora, pero bueno, con todo ello, bueno, yo voy a comentar un poco sobre actualmente en relación al estado del conocimiento. Ha habido una especie de desplazamiento que yo traté de comentar en mi participación, donde el tema se está como canalizando más hacia crear escenarios con propuestas concretas para hacer intervención educativa, y como que este ámbito de la diagnosis, de lo que yo le denomino medir el tamaño del problema o medir el tamaño del animal, se ha venido desplazando. De hecho, hay algunos investigadores que plantean que ya ha sido mucho y ya hay suficiente información sobre el diagnóstico
problema del bullying dentro de las escuelas, pero lo que no se percatan es que, como lo decía también Tere hace un rato, el problema de la violencia tiene procesos de metamorfosis. Es decir, si bien es que hay quienes afirman que la violencia ha existido toda la vida, todo el tiempo, por lo menos desde que hay instituciones escolares, pues la manera en cómo aparece en cada escuela es diferente. O sea, no existe un parámetro universal que nos asegure que la forma en cómo se presenta la violencia en una escuela, por ejemplo, rural, o en una escuela más marginal que se encuentra en la sierra con estudiantes indígenas, o en una zona urbana de distinta geografía y latitud socioeconómica. Es decir, si uno tiende a generalizar y a decir que los problemas son los mismos, creo yo que está uno, ¿no?, y empobreciendo la posibilidad de encontrar nuevos fenómenos que están vinculados con la temática del bullying, que no pueden ser los mismos porque no son los mismos sujetos. Y yo creo que una de las cuestiones que hemos estado insistiendo permanentemente es precisamente esa labor de descubrimiento de los problemas y sus manifestaciones en los entornos concretos, porque luego hay una tendencia muy simplificadora a crear guías, rutas y simplificadoras para atender el problema del bullying, que se quieren ahorrar el tema de la investigación. Es decir, no hacen investigación y ya van con el termómetro diseñado a querer aplicar propuestas prefabricadas en entornos totalmente diferentes. A mí me parece que mientras tengamos situaciones relacionadas con esta problemática, tenemos que redimensionarlas en su contexto específico para tener una radiografía que nos oriente nuestra forma. Pues recientemente nos volvieron a invitar y pues podemos en un momento hacer extensiva la investigación a elaborar el Estado del Conocimiento 2012-2021 por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y se han abierto nuevas aristas. De eso pudiéramos platicar en alguna ocasión exprofeso para comentarles qué nuevas vetas, qué nuevas rutas, qué nuevas veas se han abierto en el campo de la investigación, porque ahora creo yo que hay matices muy importantes. Por ejemplo, se está estableciendo que se trabaje primero por niveles educativos. Esa es una primera. Una segunda, hay ámbitos que anteriormente no se habían estudiado y que ahora parecen emergentes, y uno de ellos, por ejemplo, es uno que acabamos de proponer y que se acaba de aceptar, que es la investigación de la violencia, pero en pueblos originarios, que es un tema reciente que creo que nos va a dar bastantes elementos en un futuro, y hay un número muy importante de artistas que han establecido y que es parte del estado del conocimiento que aparecerá seguramente en el 2022. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y bueno, a mí me gustaría, dado que ya me tomé el micrófono y que está funcionando mi señal, tomarme una pregunta que viene en el chat que me parece muy interesante para todos en este contexto actual, que dice, ¿cómo podríamos como docentes promover la convivencia desde la educación a distancia? Yo creo que aquí hay un reto en la pregunta del tamaño del planeta. ¿Por qué? Bueno, pues porque si algo que tendríamos que preguntarnos de manera reflexiva y crítica sobre nuestro quehacer y nuestro trabajo como docentes es cómo nos ha venido a impactar a los que no trabajábamos en línea el entrar a esta modalidad. ¿Qué ha sucedido con nuestra práctica, con nuestro trabajo, con nuestros hábitos de comunicación, de interacción, de socialización de información, de diálogo con los alumnos? ¿Qué ha pasado? Yo me preguntaría. Yo creo que aquí tenemos una tarea muy, muy importante y pendiente
con el tema de la formación. El hecho de que tengamos plataformas que a veces no sirven, como en este caso, o como en mi caso, por mi precariedad en términos de ancho de banda, bueno, este es un problema que aparece mínimo, pero es un problema importante. Yo escuchaba el otro día a alguien que decía, bueno, si tenemos educación pública, ¿por qué no tenemos red pública, no? Por ejemplo, que sería una condición para desarrollar este tipo de procesos. Es decir, que fuera pública, gratuita, con una fuerte conexión tecnológicamente hablando. Pero lo más importante, yo creo que aquí nos hace falta, y lo digo de manera autocrítica, es esta capacidad de movernos en este universo virtual con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos que permitan precisamente elementos de una comunicación asertiva con nuestros alumnos y que nos den elementos de otra naturaleza. Por ejemplo, hay temas emergentes dentro de este ámbito como la gamificación. ¿Y quién de nosotros ha sido formado para crear, por ejemplo, estrategias de trabajo con grupos que se apoyen en la gamificación, ¿no? Es decir, tenemos aquí una tarea bastante retadora, diría, pero creo que la formación, profesorado, es el punto esencial para vivir en estos contextos y a pesar de estos contextos. Porque seguramente que los modelos híbridos son el escenario futuro y casi inmediato que se viene para el próximo año. Y la pregunta es, retomando, ¿y estamos preparados? No solamente es decir, ¿qué tipo de docentes requerimos ser para los nuevos retos de este contexto que nos ofrece la hibridez? Yo no, creo que no contesté la pregunta, creo que más bien la amplié, pero bueno, en parte está bien mi angustia, ¿no? Muy bien, Dante, muchas gracias. Edgar, en cuanto a una pregunta que sea a una compañera sobre el bullying homofóbico, es uno de los temas emergentes que se va a dar en este estado del arte. 2012 va a ser 2013, 2022. Ya lo estamos trabajando y es un tema emergente, pues, que a pesar de que siempre ha existido ese bullying homofóbico, estaba muy invisibilizado, ¿sí? No se hablaba de él, y pues hay que reconocer ese tipo de problema que han enfrentado muchos jóvenes y que lo han enfrentado con sufrimiento, dolor, escarnio y marginación y exclusión. Entonces, sí es un tema que se va a tratar en este estado de la cuestión, y yo creo que ya varios investigadores en México lo han trabajado de manera muy sistemática. Entonces, pues sí va a estar, y creo que es muy importante trabajar en la línea esta del bullying homofóbico, que nos va a dar pues muchas vetas, ¿no? Para seguir viendo cómo podemos ayudar a este grupo que ha sido marginado e invisibilizado. Grupos trans, bi, etcétera. Sí, sobre todo hacerlo visible, ¿verdad, doctora? Sí, hacerlo visible, por los mismos tabús y prejuicios que hay sociales. Excelente. Irene Dávila nos pregunta, y hay varias opiniones en este sentido, si tienen algunas recomendaciones y estrategias para poder apoyar la convivencia, pero desde la virtualidad. O sea, ¿cómo se le hace desde lo virtual? Bueno, pues ahorita muchos alumnos, por ejemplo, de la maestría en tecnologías del aprendizaje, están trabajando precisamente con gamificación, con proyectos de juegos para niños, desde yoga, hacen proyectos de juegos donde les dan premios, pero los premios pues son muy simbólicos, y que representan cuestiones de desarrollo humano, capacidad para escuchar a los demás, que están midiendo el respeto a la opinión del otro,
también principios y valores. O sea, los chicos de la maestría en tecnologías del aprendizaje, por ejemplo, ahorita ellos están trabajando en proyectos relacionados con gestión de paz, de convivencia, cultura de la paz, he visto eso, y educación para la paz. Entonces, si están trabajando precisamente con niños de preescolar y primaria, y también pues con proyectos como lo que les decía del árbol de la vida, que lo pueden hacer digamos, lo pueden hacer vía electrónico, ¿no? También es un taller donde pues tienen que hacer el dibujo y construcción del árbol, la construcción colectiva del bosque de la vida. O sea, es como un juego, pero a la vez van aprendiendo mucho sobre valores, el valor de su cultura, de su familia, de que se tienen que sentir orgullosos, de que se tienen que sentir responsables, qué es lo que aman en la vida. O sea, es un trabajo muy bonito que podría apoyar, digo, es uno de tantos, ¿no? Porque la creatividad te lleva a múltiples formas de expresar la convivencia y de vivirla. Entonces, hay maestros que nos sorprenden porque son muy humildes, pero desde su espacio crean espacios de vida, de solidaridad, de afecto y de amor al prójimo, que eso es muy importante, ¿no? Lo que dice Carlos Melik cuando dice que el espacio educativo es un espacio hospitalario, donde tú das hospitalidad a tus alumnos. Entonces, a pesar de la tecnología, tenemos que crear espacios hospitalarios, que nos va a costar un poquito más de trabajo porque no estamos acostumbrados, pero tenemos que, yo creo que ser muy, pero muy creativos, imaginativos, y pues trabajamos doble y triple con esto, pero vale la pena. Aprovechando el tema del árbol de la vida, preguntaba Alejandro Rodríguez si esto se ha trabajado en otros países. Sí, es internacional. De hecho, no sé si me permitan poner rápidamente una filmina para que lo vean, el famoso árbol de la vida. ¿Ya se ve? Se está empezando a transmitir. Ahí está. Bueno, sí, bueno, yo parto de una metáfora y de una historia de que un hombre plantaba un árboles pensando en los demás. O sea, plantó árboles de manzana para dar alimento a otros. Entonces se la pasó por la vida sembrando árboles de manzana y su generosidad y humildad y perseverancia y amor a la vida fue pues grande, ¿no? Yo creo que nosotros somos sembradores de árboles, sembradores de manzanas, porque eso es lo que somos los maestros, plantamos árboles. Y bueno, el árbol de la vida fue creado por la terapia narrativa, donde Wright y Epson fueron los creadores de esta terapia narrativa, australiano y canadiense. Y curiosamente, Epson era trabajador social. Y Wright, me parece que él sí era psicólogo, pero ¿cómo? No es necesario que seas un psicólogo para aplicar esta técnica. Es por eso que a los maestros nos cae como anillo al dedo, ¿no? Y esta terapia pues, narrativa representa un desafío para la creatividad, aquí diría de los profesores, ya que incorpora recursos innovadores para trabajar con niños, adolescentes, adultos, comunidades, etcétera. Ahí se externaliza, pues, en un árbol, se externaliza como la historia de vida de los niños. Los niños pueden tener una historia de vida donde el árbol, los frutos son los regalos que les han llegado a los niños. Las hojas son las personas significativas de su vida, puede ser su padre, su abuelo, su tío, el maestro, la tierra, el presente, ¿sí? Aquí pues vemos actividades que hacen actualmente los niños, el tronco también tiene una función, pero finalmente pues es un árbol
que nos va diciendo la personalidad del niño, ¿no? Su identidad, qué dificultades tiene, sufrimientos también, los valores, qué propósitos tiene en la vida, qué habilidades, qué vínculos personales tiene, su vínculo y la importancia que tiene en su vida. Entonces, en ese árbol él va marcando toda su vida, porque los pajaritos que están en él tienen una función, las hojas, las flores, el tronco, la tierra, hasta los animalitos que están ahí de parásitos, qué función tienen y qué serían los parásitos, ¿no? Las cosas que se deben de desprender. Por ejemplo, dice, pues traigo mucha depresión, yo lo veo como un parásito, pero siempre externalizan el problema. El problema no es de ellos, sino que lo externalizan para verlo desde afuera, como un problema externo. Pero eso, bueno, es a más a detalle. Y hacen su bosque de la vida, así queda un bosque de la vida, donde ponen todos sus árboles y ven que son pues cada uno de ellos y su personalidad. Entonces, es un ejercicio pues que requiere otro momento para una explicación más amplia, pero que sería importante que si les interesa, pues lo revisen, ¿no? En terapia narrativa. Y pues ya Víctor ya lo trabajó, esperemos que algún día nos dé a conocer su experiencia que tuvo con jóvenes. Y pues vamos viendo que esta terapia aplica a niños, a jóvenes, a adultos mayores, etcétera. Y pues es una expresión precisamente de todo mi interior, ¿no? Donde vemos lo afectivo y lo emocional, pero también nos vinculamos con el otro, que es importante, con nuestra realidad, con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con nuestros semejantes. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Porque también ¿qué pasa cuando llega la tormenta, ¿no? Y las amenazas a ese bosque de la vida, como el que estamos ahorita viviendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con esta tormenta que estamos viviendo en la vida mundial? Y ellos ya te van dando soluciones, esa tormenta de la vida. ¿Qué haces? ¿Qué hago para protegerme ante esta tormenta? Y las respuestas son las más interesantes y más ricas, lo que te dicen ellos, cómo se están salvando de esa tormenta. Entonces, pues es todo un episodio que pueden vivir muy interesante con sus niños, niñas y pues con sus jóvenes, ¿no? Si aplican este proyecto. Al final se les da su certificado porque vivieron su proyecto de vida y el certificado viene con el árbol que hicieron, su árbol, y arriba va plasmado su nombre y todo, pues toda su vida, ¿no? En él. Es muy bonito. Pero les digo, ya habrá otro momento para platicar precisamente de este proyecto con más amplitud. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues para cerrar, les pediría si cada quien nos hace algún comentario. Comenzamos con el doctor Claudio y terminamos con usted, doctora Tere. Adelante. Bueno, yo voy a volver a insistir con el tema de la formación y voy a retomar precisamente otro planteamiento que apareció en el chat, en donde hay una gran coincidencia. No es la formación tecnológica per se. O sea, no se trata de hacer de los docentes ahora unos tecnólogos. Se trata de que haya un proceso de sensibilización y humanización del uso de las herramientas y que estén en función de propósitos que pueden estar vinculados bien con temas relacionados con la democratización de las relaciones con el alumno, con el respeto, la parte axiológica, que pueden estar orientadas hacia la creación de mejores vínculos entre el profesor y los alumnos, los propios alumnos, es decir, poner por ejemplo, enfoques que tradicionalmente los utilizamos en lo presencial, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, pero es decir, ¿cómo esto tendría que ser en un espacio virtual? Es decir, ¿cómo le hago yo, por ejemplo, para que mis alumnos conversen entre sí, generen discusión, elaboren concepciones propias y compartidas, y que en un momento dado haya ese elemento de la escucha activa? Es decir, que el profesor realmente se vuelva parte del proceso y que no quede esto en el pantallazo donde los sujetos
aparecen ahí con su nombre, pero sin su rostro. Es decir, tendríamos que generar cosas que en un momento dado nos vinculen, y eso tiene que ir aparejado del proceso de formación tecnológica, pero no solo. O sea, la tecnología per se no tiene ningún sentido. Tiene sentido en función del propósito pedagógico, en función del propósito humanizante y en función de la convivencia. Entonces aquí el profesor o la profesora, como lo decía Tere, tiene que ser creativo y tiene que buscar herramientas lúdicas que le permitan tener otros modos de interacción, que estén menos acartonados, que sean menos verticales en la comunicación. Y yo creo que debemos de darnos la oportunidad de poner en juego todo eso. Yo creo que de alguna manera este reto nos ha a algunos puesto entre paréntesis nuestro quehacer, pero porque seguimos pensando que una buena plataforma es la que va a resolver el problema. Eso no lo va a resolver. La plataforma es una herramienta, es un instrumento solamente. Sí, lo que tenemos que imaginarnos o reimaginarnos es cómo nos queremos mover ahora en esa plataforma. Y yo creo que ahí tenemos un ejercicio muy importante de reflexión que hacer, y creo que tenemos el tiempo para repensarlos. Muchas gracias, doctor Claudio. Y, doctora Tere. Y pues muchas gracias por la invitación. Finalizo simplemente señalando que hay que considerar que la convivencia y la paz no son materia de currículum, es un reto de formación transversal a partir del desarrollo personal de cada alumno que finalmente detonará en la sociedad. Y pues con la transversalidad se busca promover la educación para la convivencia y la cultura de paz, ahora pues mediante las tecnologías en este momento. Y pues que los nuevos retos, los nuevos escenarios educativos van a desencadenar pues nuevas formas de ver y de enseñar y de darnos en el mundo. Y pues donde la convivencia va a jugar un papel fundamental en este confinamiento. Tenemos que buscar nuevas formas de convivir y de ser y de estar en el mundo a partir de nuevas realidades. Y pues los maestros de alguna manera somos camaleónicos y nos adaptamos a esas nuevas realidades. O sea, pasamos por muchas situaciones a las cuales nos adaptamos porque simplemente el estar cada año o cada semestre con nuevos alumnos y adaptarnos a nuevos escenarios, eso nos hace flexibles. Por eso nos agotamos y llegamos al burnout y al agotamiento mental y físico. El trabajo docente es muy agotador, pero eso pues no limita nuestro amor y nuestro cariño al trabajo y a la docencia. Entonces, pues la convivencia es parte fundamental de nuestro desempeño y desarrollo como profesores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues hay muchísimos mensajes de felicitaciones, de reconocimiento a su trabajo, de reconocimiento a esta sesión. Y pues agradecerles su participación a la doctora Teresa Prieto Quesada y al doctor Claudio Carrillo Navarro por haber propiciado este diálogo y reflexión a todos nosotros. Y por supuesto, bueno, también agradecerle la participación tan valiosa que tuvieron todos, todo nuestro auditorio a esta sexta sección de los diálogos sobre educación, inclusión y convivencia y paz. Por otro lado, queremos invitarlos para la séptima sesión que será el lunes 12 de octubre con el doctor Arturo Torres Mendoza y el maestro Ezequiel Zárate Fonseca, que presentarán el tema violencia familiar y hacia los profesores. De mi parte sería todo, agradecerle todas sus atenciones y pues le dejo el uso de la palabra al doctor Víctor Ponce para que haga el cierre. No, pues muy interesante, muy bello, muy
muy completo fue el tema de hoy, ¿no? Es decir, el cómo conceptualizar los nuevos fenómenos que van apareciendo y cómo intervenirlos. Creo que fue muy redonda la sesión de hoy, muy, muy hermosa, muy, muy generosa, ¿no? Nos dejan muchas inquietudes, muchas preguntas. Efectivamente, como Tere compartió, lo comentó, yo apliqué el árbol de la vida a un grupo de jóvenes con problemas de adicción de drogas. Y le digo a Tere que fue muy, muy emocionante, muy doloroso, pero muy humano, muy tierno verlos ahí sufriendo, ¿no? Y yo lo que descubrí ahí lo que descubrí sobre todo es lo que yo llamo el círculo vicioso de de la herida básica, de la herida que aparece en la niñez, tal vez por el abandono, y cómo esa herida se abre otra vez con las drogas. Y es un ciclo vicioso que recorren los jóvenes y que salen, que siguen viviendo en ese círculo de drogas, de sufrimiento, de violencias, de mucho, mucho dolor, ¿no? Pero bueno, gracias a los dos, muy ricas sus aportaciones, e invitarles a todo este hermoso auditorio para la próxima sesión y abordaremos dos temas muy interesantes, el tema de la violencia hacia los maestros. Es un tema, también como dicen Tere y Claudio, novedoso, inédito, que está apareciendo a la luz de la investigación y que da cuenta efectivamente de que la violencia hacia los maestros cobra fuerza, cobra vida, y tenemos que enfrentarla, porque si no resolvemos la violencia en contra de esto, si no resolvemos la problemática de las emociones docentes, no podremos educar correctamente. Y con Ezequiel, el tema de las violencias familiares, que son también muy importantes para entender efectivamente el comportamiento de los chavos en la escuela, ¿no? Entonces, en fin, ya veremos de hoy en noche el tema de las violencias familiares y hacia los maestros por el doctor Arturo Torres y Ezequiel Zárate. Y pues gracias a todos, gracias a Licidem, gracias a los ponentes, al moderador, a Juan Carlos, a todo mundo por hacer posible este espacio tan rico y poderoso. Que la paz sea con ustedes. Gracias.